El mensaje de hoy vamos a basarlo en el Evangelio de Mateo, porque la característica de la entrada triunfal de Cristo en los Evangelios es que está narrada por Mateo, está narrada por Marcos, está narrada por Lucas y está narrada por Juan. Cada uno de las versiones que tenemos ofrece una característica muy específica que completa todo el cuadro de lo que es la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Les voy a pedir por favor que abramos Mateo, capítulo 21. Si lo tienen, acompáñenme con su vista, dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada y a un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Antes de que se sienten, no vayan a pensar que los quiero torturar solo porque yo voy a estar de pie y quiera que ustedes también estén de pie. Solo quiero decirles algo. Este mensaje quiero enfocarlo en las últimas palabras del versículo 11, bueno, desde el 10, porque es un cuadro que tiene muchos detalles por donde vamos a centrar el punto de la Biblia, el mensaje que Dios tiene para nosotros. Quiero hablar de la reacción del pueblo, que según el versículo 10, la ciudad se conmueve y dice: ¿Quién es este? El título de hecho es ¿Quién es este? Un poquito más arriba, la número 1, más la 1. ¿Quién es este? Gracias. ¿Cuál es el título del sermón? ¿Quién es este? Antes de que se sienten todavía un poquito más, quiero justificarles el por qué. Vivimos en una sociedad, y me refiero a la iglesia cristiana, donde literal choca la doctrina bíblica del señorío de Cristo contra la manera en que nosotros lo percibimos. Choca la idea de Dios enseñando sobre el señorío con la idea que nosotros nos creamos y nos percibimos acerca de ese señorío. Nada que ver. No se parece. Esto ha traído como consecuencia una deformación de nuestra fe. Creemos que seguimos al Señor y le decimos Señor. Jesús mismo dijo: ustedes me dicen Señor, 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 pero no hacen lo que yo les digo. Pero le decimos Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él nos dice. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nuestra percepción de Jesús y de su señorío está muy confusa.
Y debo decir, hermanos, y asumir que hemos sido los pastores de las iglesias, que hemos sido los predicadores, que hemos sido los que enseñamos de Cristo, quienes no hemos sido claros en decir a qué se refiere el señorío de Cristo, y hemos dejado así a la ligera que cada quien se haga al Cristo que su mente le dé la gana. Ya, tomen su lugar. ¿No? ¿A poco sí fue un regaño? Según yo lo que lo practiqué, no iba a ser como que iban a decir, sí, hermano, sígale. Pero bueno. Vamos a hablar mucho el día de hoy acerca de la percepción. ¿Quién es este? La palabra que acabamos de leer es que después de que Jesús entra en Jerusalén, la sociedad o la gente se conmueve, la ciudad se conmueve y entonces pregunta. ¿Hay diferentes respuestas? Sí, hay diferentes respuestas, porque algunos gritaban, Hosana, otros tendían los mantos, dice la Biblia, otros observaban en silencio, otros, dice Juan, que se ofendían, y otros simplemente preguntaban, ¿quién es este? Pero Jesús se está revelando al mundo desde Jerusalén como el Rey, pero la gente no lo puede percibir como Rey. Genera confusión, hay mucha confusión, porque sabemos que dentro de esa población, incluso la palabra Hosana significa sálvanos ahora, y en esa población había un grupo de personas que veían a Jesús como un libertador de la opresión del gobierno romano. Estaban los religiosos, estaban los fariseos, estaban los escribas, y ellos veían a Jesús como una amenaza. Había personas con necesidades y veían a Jesús como una solución. Había también personas curiosas y entonces, como esto no era algo ordinario, podrían ver algo como un espectáculo. El problema es que mientras cada uno lo estaba viendo desde una perspectiva y necesidad personal e individual, Jesús estaba mostrando como Rey, pero no lo veían como Rey. El problema es que el ser humano, aunque ve a Jesucristo y aunque ve la manifestación de Dios, no puede interpretarlo desde una realidad espiritual, sino desde una necesidad individual. Sí, esto quiere decir que cada uno nos conformamos al Cristo que nosotros queremos ver, no al Cristo que se refleja en la Biblia. Hoy encontramos personas que siguen a Cristo por una emoción, que siguen a Cristo por una necesidad, que siguen a Cristo por costumbre, que siguen a Cristo simplemente porque esto es lo que dice su fe y su religión, y otros todavía no les queda claro quién es Cristo. Si preguntamos, ¿quién es Cristo para ti? Seguramente vamos a encontrar también diferentes respuestas. Y esta respuesta afecta la manera en que nosotros vivimos lo que llamamos la vida cristiana, lo que llamamos nuestra vida de fe, lo que llamamos nuestra realidad espiritual. Así que, hermanos, este domingo que hablamos acerca de la entrada triunfal de Cristo y que recordamos las palmas, los hosanas y que tenemos toda una liturgia enfocada en la Semana Santa,
La Biblia, hermanos, nos invita a recordar más que un evento, una convicción. Sí, porque vamos a confrontarnos. Cristo se ha revelado como Rey, pero ¿hasta dónde tú, yo, lo hemos comprendido? ¿Hasta dónde lo podemos vivir? ¿Estamos viviendo a Cristo, estamos viviendo a Jesús como Rey, o lo estamos viviendo de acuerdo a como nosotros lo percibimos? Así que vámonos despacio, hermanos, porque va a ser un análisis de lo que hay en el corazón del hombre. La siguiente, por favor. Así que veamos, lo primero, hermanos, que hay que mirar es la confusión de lo que la Biblia dice, hermanos, de que el Señor tiene el control y nosotros no lo entendemos. Otra vez, Jesús tiene todo el control, pero nosotros no lo entendemos, lo confundimos. Versículos del 1 al 3. Estamos frente a la última semana de Jesús en su ministerio terrenal. Jesús se perfila para ir a Jerusalén, como dice el Evangelio, afirmó su rostro. Se quitó de encima a Pedro, quien le decía, no vayas, porque vas a morir, quítate de mí, Satanás. Y entonces se enfocó. Y vamos a leer los primeros versículos del 1 al 3, porque dice que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, una ciudad que estaba cerca, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos. Y les dijo, vayan a la aldea que está enfrente de vosotros. Y luego hallaréis a una asna atada y un pollino con ella. El pollino es el burrito. Y traédmelos. Y si alguien nos dijera algo, decid el Señor, los necesita y luego los enviará. Jesús muestra un control en detalles aparentemente muy pequeños, porque el texto inicia mostrándonos que Jesús estuvo atento en pequeños detalles de organización, llama a sus discípulos y les dice, vayan, les dice dónde, les dice qué y les dice cómo. Y sin entrar en detalle, podemos decir que el Señor maneja todo a detalle sin ninguna improvisación desde el punto de vista humano. Él tiene todos los detalles en su mano. Y podemos ver entonces la autoridad y el señorío de Jesús de forma absoluta. Pero el ser humano tenemos un problema muy grande porque nos cuesta aceptar que Cristo tiene control de todo. Y entonces, cuando vemos a Cristo, lo interpretamos mal. Y lo interpretamos mal porque nos cuesta trabajo entender que Jesucristo tiene control de todo, absolutamente de todo. Y ante esa falta de entendimiento, miramos a un Jesús, pero no lo vemos como el Señor que tiene el control de todo. Preferimos verlo como un Dios que se adapta más a nosotros. Como un Dios que es un Dios que nos responde a lo que nosotros le pedimos. Como un Dios que, es más, hasta debería de darnos una explicación. Pero no lo vemos realmente como un rey. Y al darnos cuenta, hermanos, que Dios hace lo que nosotros quisiéramos,
entonces comenzamos a sentir temor. Antes quiero que veamos esta palabra. Dice, si alguien les pregunta qué están haciendo, ustedes le van a decir, el Señor lo necesita. La palabra Señor que se utiliza aquí es la palabra Kurios. La palabra Kurios habla acerca de un señorío reconocido y justificado. Sí, Kurios era el señor de una casa, no nada más Dios, sino era aquel que podía confiar en que los demás lo reconocían como Señor, como que era el jefe, como que era la autoridad. En la Biblia encontramos a Kurios como el sinónimo de un soberano, que tiene la autoridad, pero no solamente la autoridad, sino que tiene el control. Soberano, máxima autoridad, con recogimiento legal o reconocimiento, hace referencia a la actitud de ese reconocimiento y sumisión del siervo, concepto que se contrapone con el título del César. Por eso cuando los primeros cristianos fueron perseguidos, fueron atacados en su fe porque seguían a otro señor, a otro Kurios, no a César. Y eso entonces los ponía en tensión con su responsabilidad civil o política, y por eso pues también los perseguían y los mataban. La siguiente, por favor. Dios, hermanos, tiene toda la autoridad. En Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús llama a sus discípulos y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. El hombre debe más bien adaptarse a Jesús y no Jesús adaptarse a nosotros. La siguiente. Porque, bueno, antes, regresa, ahorita ponemos esta, gracias. Porque yo mencionaba, hermanos, que al no poder comprender que Dios tiene todos los detalles en sus manos, y vamos a llamar esto un problema de tensión espiritual, sí, se genera ansiedad. La ansiedad viene, hermanos, de que sentimos que no tenemos el control. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Queremos seguridad, pero como no entendemos el señorío de Cristo, no hay rendimiento. Queremos paz, pero como no entendemos el señorío de Cristo, no nos dejamos gobernar por Jesucristo. Pero este texto nos confronta de que Él tiene todo el control, y que si entendemos esto, hermanos, veremos que Cristo no viene a negociar con nosotros, viene a reinar en nosotros. Jesucristo es el Rey de nuestra vida. Pensemos en las áreas de nuestra persona. Esas áreas que nosotros sentimos que controlamos, que nosotros sentimos que manejamos tus decisiones. Dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor, apártate del mal. Tus relaciones, maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Escritura. Tus tiempos, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere hacer debajo del cielo tiene su hora. Tu futuro, basta cada día su propio afán, dijo Jesús. Tu dinero, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos se afirmarán, dice Proverbios. Tus necesidades, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y mientras tú intentas controlar, todo genera confusión porque las cosas no salen como nosotros quisiéramos. ¿O sí? Y esto genera frustración y pensamos que es Dios el que, Señor, ayúdame.
Señor, fíjate lo que me está pasando. Señor, atiéndeme. Señor, yo soy tu hijo. Estamos mirando el evangelio al revés. No hay claridad porque no lo reconocemos como rey. Ahora sí, la siguiente. Miren, aquí tenemos algo más. Bueno, todavía algo antes de eso. Regrésala, por favor, para que... Sí, no la vean. Si no, ya van a saber, cuando les pregunte algo, la van a decir y pues ya qué chiste. Hermanos, Jesús ordena todo para su gloria. Jesús ordena todo para su gloria. Cuando les dice, vengan, vayan a la ciudad que está enfrente y van a encontrar un asna y a su pollino. Desatad y tráiganmelos. Si alguien les pregunta, y sí dice Marcos que alguien le pregunta, y después dice Lucas que eran los dueños. ¿Qué hacen ustedes desatando los animales? El Señor Jesucristo dijo, díganles que el Señor lo necesita y luego lo enviará. Jesús usa todo para su gloria. No hay nada que no le pertenezca. Le perteneces tú y como le pertenece el vecino. Le pertenecen los ángeles como le pertenecen los demonios. Todo es de Dios y Él todo lo utiliza para su propia gloria. Todo lo utiliza para su gloria. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. La gloria es solamente para Él por todos los siglos. Todo lo que pasa a nuestro alrededor es para su gloria. ¿Nos guste? Más fuerte, hermano, diles. Más fuerte. Así es, nos guste o no nos guste. Lo que tienes, lo que posees, tu casa, tu trabajo, tu negocio, tu dinero, tus bienes, tu familia, tus accesorios, tu vida, tu cuerpo, tu alma, todo le pertenece a Dios. No somos dueños de lo material. Todo es de Dios. Y hermanos, cuando el Señor nos lo pide, hay que soltarlo. De todos modos, el Señor lo toma. ¿Por qué? Porque Él lo necesita. No, dijo, si les preguntan, dígale si podrían tomar un ratito. No, el Señor lo necesita. ¿Recuerdan ustedes cómo tomó las propiedades, la familia, la salud del gran Job? Dios, hermanos, tiene formas particulares de pedirnos las cosas, de retirarlo, porque Él nos lo dio. Finalmente todo es de Él. ¿Qué te damos? Dice la palabra, si de lo recibido de tu mano, hasta te damos. Estoy hablando del señorío de Cristo, pero todavía quiero ir más a detalle. Venga la siguiente, ahora sí. Hermanos, Dios no solamente tiene el control de lo que acabamos de ver, de las cosas para disponer de ellas, sino que hay algo más de lo que Dios tiene el control, y es de los pensamientos, de los sentimientos y de la voluntad. ¿Cuánto le cuesta trabajo, hermanos, a la misma teología describir si seremos maquinitas que fuimos echados así como programados y órale, vea que el mundo funcione y que se haga bolas? El problema es la percepción. No alcanzamos a ver, hermanos, que Dios también dirige en este mundo
los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. No lo alcanzamos a ver. Pero miren, aquí traigo algunos textos. Recuerdan, dice claramente la Biblia que cuando viene Moisés y le dice el Señor que dejes ir a mi pueblo. Ahí hay un paréntesis para el creyente, para el que entiende la soberanía divina, que dice, pero Dios endureció el corazón de Faraón, y una y otra vez. Y después venía y ahora sí llama a tu Dios, llámalo, porque ahora sí tenemos que hablar, vamos a ponernos de acuerdo, voy a dejar de ir a su pueblo. Y dice la Biblia que Dios volvía a endurecer el corazón de Faraón para que dijera, no los voy a liberar. Pero tenemos otros ejemplos. Cuando el Espíritu Santo, que está allí Pablo predicando, está Lidia, y Lidia es movida por el Espíritu Santo para abrazar el Evangelio. No es del que quiere, no es del que corre, dice también la palabra, es del que Dios tiene misericordia. Y miren lo que dice también, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Y viene a mi mente un texto más que no está allí, que es, porque Dios produce en nosotros el querer y el hacer. Si pudiésemos, hermanos, entonces comprender el señorío de Cristo, viviríamos de lo más tranquilo, de lo más en paz. Pero déjenme llevar esta parte a la realidad cotidiana, porque como nosotros no pensamos que Dios tenga el control del pensamiento, del sentimiento y de la voluntad, vemos al hombre y el hombre nos genera conflicto. Si en esta vida somos infelices, es por creer en el hombre y también en la mujer. Si esto no fuera así, hermanos, seríamos felices, tranquilos, estaríamos contentos, dormiríamos bien, estaríamos más sanos, no tendríamos la cara que traemos. No lo digo por ustedes. Hace rato me decían, no, hermano, ¿estás enfermo o qué? Ahorita de decir a la hermana, ya sí vi que estás mal, muy mal. Vemos al hombre, fíjese, vemos al hombre, como lo desconectamos de la mano de Dios que está al tanto de los pensamientos, vemos al hombre y no nos gusta lo que vemos. No nos gusta porque no vemos la mano de Dios, vemos la acción del hombre, solamente del hombre. Y entonces, como vemos sus pensamientos y no nos gustan, como vemos sus actitudes y no nos gustan, entonces los vemos como amenazantes contra nosotros. Y entonces interpretamos sus intenciones. Es que tiene algo contra mí, le caigo mal. Eso que dice es porque no está de acuerdo conmigo, me tiene envidia. Palabra favorita para muchos. Me tiene envidia. Sí, o sea, y uno dice, ¿de qué? Me quiere quitar la chamba. O me quiere quitar otra cosa. Y vemos su enojo, vemos su mala vibra, oímos sus palabras, nos sentimos ofendidos, vemos sus actitudes y vemos su voluntad, como si fueran armas contra nosotros. Y miren esto hacia dónde nos lleva. Vemos o comenzamos entonces a tener miedo a la vida, porque no vemos la mano de Dios. Comenzamos a tenerle miedo a la gente, miedo a la enfermedad, miedo a las deudas, miedo a las amenazas, miedo al vecino, al compañero del trabajo, al esposo, a la esposa, al pastor, a la suegra, bueno, hasta el diablo. Porque no vemos la mano de Dios. Hace poco estaba platicando con una persona sobre las personas endemoniadas. Y yo le platicaba que apenas me encontré un paciente pues endemoniado. Pero yo veo ahí la mano de Dios. Sí, ahí veo la mano de Dios. Por algo está así, por la mano de Dios. Yo no creo que esto sea algo ajeno al cuidado de Dios. Aún al día sí hay gente que tiene mucho miedo al diablo.
¿Por qué? Porque no ve la mano de Dios. Piensa en una persona que te cae mal, ya te tiene hasta el gorro. Ya no te gusta, ya no la quieres ver, escuchar su nombre, te hace... ¿Por qué? Porque tú no ves ahí la mano de Dios. Piensa en una situación que te tiene mal, o una enfermedad. No ves la mano de Dios. Llegaron unos pastores para orar por otro pastor que estaba muy enfermo. Y queremos orar por usted. Sí, dice, pero espérense tantito. Yo veo aquí a Dios, yo veo que esto va progresando, voy a morir, ya es mi tiempo. Quiero que le demos gracias a Dios por mi vida. Los pastores decían, salimos más fortalecidos nosotros que él, estaba muy fuerte, porque él veía la mano de Dios. Y cuando no vemos las manos de Dios, hermanos, nos sentimos mal, muy mal. Pero vemos a las personas, y miren, aquí no acaba esto. Porque si empezamos a tener miedo, entonces venimos a Dios porque somos cristianos, porque Dios nos invita a confiar en Él, doblamos nuestra rodilla y le decimos a Dios. Que nos ayude, que nos libre, pero de nuestras imaginaciones, de nuestras fantasías. Vamos a pedirle al Señor que resuelva nuestras paranoias. Es eso, solamente son paranoias, porque no vemos a Dios. ¿Realmente es este vecino mal? ¿Realmente es el esposo mal? ¿Realmente es la esposa mal? Como no vemos a Dios, pues entonces pensamos que son ellos. Señor, cámbialo. Sí, lo hacemos, hermanos, lo hacemos. No entendemos que venimos a pedirle a Dios. Yo creo que la mayoría de nuestras peticiones son producto de estas paranoias. Cosas no reales, porque no vemos el señorío de Cristo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? Me regreso. Aunque no tenga voz, pero traigo ganas, ¿eh? ¿Vamos bien? No, tampoco se enojen. Y no vemos la mano de Dios simplemente, hermanos, porque no nos gusta cómo actúa Dios. Es la verdad. No nos gusta cómo actúa Dios. Quisiéramos que Él actuara en función de lo que nosotros pues creemos o esperamos. Pero lo que Él hace, hermanos, nos genera confusión. Nos han predicado a un Jesús falso. Nos han predicado a un Jesús falso. A un Jesús que incluso, hermanos, nos vamos de vacaciones y le encargamos la casa a Dios. No le compramos el seguro al carro y pues vamos a orar más. Señor, te encargo mi carro. No tiene seguro. Hermanos, ese Cristo no existe, ese Dios no existe, el que te hace los favores, te cuida, no es el viene, no es el portero de tu casa. ¿No has entendido que Jesús tiene control absolutamente de todo? De todo es todo. Jesús tiene el control de todo. Jesús tiene el control de todo. Jesús tiene el control de todo. Jesús tiene el control absolutamente de todo. Por eso no me enojo si alguien de ustedes se duerme en el culto. Porque aún estos detalles reflejan que Dios tiene el control de todo, absolutamente de todo. Y si no lo entiendes, vives una relación muy equivocada con Dios. ¿Dónde te ubicaría? No sé, estaba pensando algo en un catolicismo básico o en un... No entiendo dónde. En segundo lugar, la siguiente, por favor. La siguiente. Hermano, la confusión acerca del señorío de Cristo
al no entender lo que la Biblia enseña sobre Jesús. Sí, Jesús entra, pero no entra como se le esperaba, la expectativa social. Hay dos momentos, hermanos, que reflejan la forma en que entra nuestro Señor como autoridad, como domino, como rey. La primera es que pues entra montado sobre un pollino, y la segunda es que entra humilde. Rey y humilde son conceptos que crean expectativas. Y el problema es que pues la gente conocía la Biblia, pero no la entendía. Escuchaba la Escritura, pero no la entendía. No la entendía. Por lo tanto, pues no venía como un rey en un caballo de victoria para entrar a la ciudad de Jerusalén. No traía un ejército. Viene en un burro y con una actitud de paz y de mansedumbre. Bueno, pero la Biblia así lo decía. Ya en la profecía dice: aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asno. Pero el pueblo conocía la Escritura, pero no la entendía. Y hablando un poco acerca de esto, permítanme ahondar. La Biblia habla de Jesús en la Escritura. El Antiguo Testamento, hermanos, tiene como centro a Jesucristo. Jesús también hablaba con parábolas para que viendo no vieran y oyendo no entendieran. Jesús apareció también a los discípulos que iban a Emaús. La siguiente. Allá en Lucas capítulo 24, 27. Ellos venían de regreso de Jerusalén después de la resurrección. Ellos todavía no creían ni aceptaban la resurrección de Cristo. Iban desanimados, iban tristes, iban deprimidos, y se les acerca Jesús a estos dos y les dice: necios. Y comienza, dice, les habla de las Escrituras, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas. Les declara desde las Escrituras lo que de él decían. Qué interesante, me parece, hermanos, que es el mejor curso que algún ser humano haya tomado jamás acerca de una cristología en las Escrituras. No sabemos qué les dijo, porque nos ahorraría mucho a los teólogos saber, pues, cómo Cristo está centrado en el Antiguo Testamento. Pero les muestra en el Antiguo Testamento a Jesús. Regresas un poquito la anterior. Y entonces, no la anterior. Jesús mismo decía: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Miren, hermanos, que no estoy así como que, ay, el hermano, quién sabe qué le pasó. Sí me gusta, hay que pedirle a Dios. Pero como dice el Padre nuestro, conforme su voluntad. ¿Me gusta el Antiguo Testamento? Claro que me gusta el Antiguo Testamento. Hay que leer el Antiguo Testamento, sí. Pero si leemos el Antiguo Testamento y no vemos a Jesús, ¿para qué leemos el Antiguo Testamento? Es que me gusta este salmo. Es que todos tenemos un salmo seguramente favorito, y no falta quien aprendió en la red, porque hoy todo se populariza allí, algún texto o alguna frase que da el resultado. Repite este salmo 3 veces y vas a ver, me cuentas en los comentarios cómo te fue. Así dicen. Hermanos, no podemos tener la Escritura solamente para leerla y para conocer la historia del pueblo de Israel, pero tampoco es así
como para, sácate un texto para que te sientas bien hoy. Necesitas ir más allá, tienes que mirar a Jesús. O sea, si alguna vez Jesús habló acerca del Antiguo Testamento, léanlo, escudriñenlo y encuéntrenme. Oye, Señor, pero algún otro texto para curarme. No, encuéntrenme. Oye, Señor, pero para que yo pueda dormir, acuérdate, Salmo 4:8, que encuéntrenme. O sea, Él no dijo, usen la Biblia para otras cosas, que son útiles, yo creo que sí. Pero lo que Jesús dice es, encuéntrenme. Y si nosotros revisamos la Biblia y no vemos a Jesús, entonces yo creo que no estamos leyendo la Biblia a la manera que Jesús quiere que leamos la Biblia. La iglesia se ha creado entonces versiones equivocadas de Jesús. Claro, no lo vemos. Ahí puse aquella figura de Moisés en el desierto, ¿se acuerdan? Y se lo dijo a Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aún los símbolos representan a Cristo, sí. Todo aquello que sucedió era figura de lo que había de venir, dice Hebreos. Entonces, el Jesús que nos hemos creado, ahora sí, miren, la siguiente. Hay quienes tienen esta idea del Jesús. Se llama el Jesús sufriente. Sí, es el que más se representa en la Iglesia Católica y es el que particularmente llegó a América Latina. En América Latina, cuando se enseña el Evangelio, versión romana, se presenta a un Cristo que está sufriendo, a un Cristo que está siendo crucificado, y es el Cristo que conmueve por el dolor. Es un Cristo que cuando lo vemos hay que sentir pena por Él y no gratitud. Sí, pero también está el Cristo que está siendo rechazado por la gente. El Cristo que va tocando los corazones de las puertas de las personas para que le abran, porque Él quiere salvarlos, y la gente le dice, no, déjame en paz. Y Él entonces, como todo un caballero, por cierto, es una enseñanza equivocada, se va y dice, está bien, yo te dejo en paz, voy a tocar otra puerta, a ver si allá sí me abre. Tenemos versiones equivocadas, deformadas de Jesucristo. Y otra es el que Cristo solamente te quiere condenar. Y no vemos al Dios de la Biblia, vemos al Dios que nos muestra la industria. Ayer, por cierto, ahorita que estaba predicando mi hermano Israel, la mañana, el día de ayer estuvimos en una serie de conferencias y me quedó grabado esto, se los voy a decir. En Jerusalén se predicó la verdad, que es el Evangelio. Cuando el Evangelio llega a Grecia, se convierte en una filosofía. Cuando el Evangelio llega a Roma, se convierte en una institución. Cuando llega el Evangelio a Europa, se convierte en una cultura. Pero cuando llega a América, llega como una empresa. Y la figura que se enseña sobre Jesús no es la que está en la Biblia. Y hoy, desafortunadamente, aunque a través de los medios se puede propagar más el Evangelio, se promueve mucho error. Porque nos es más fácil, a lo mejor poner un video o un TikTok sobre algo que nos parece bonito porque habla de Dios, pero nuestra ignorancia y de la Biblia hace que confiemos más en lo que tenemos acá que en lo que está aquí. Cielo y tierra pasarán, y pasarán los medios, y se acabarán todos esos medios de comunicación, pero la palabra de Dios no va a pasar jamás. Y lo peor de todo, hermanos, con esta carencia y con esta ignorancia de la Escritura, es que no tenemos un filtro para poder discernir si lo que nos dicen es correcto o no es correcto, si lo que este predicador o esta alabanza dicen acerca de Cristo es correcto o no es correcto. No lo podemos entender y esto genera más confusión, porque entonces creemos una cosa de Cristo, pero vamos a la iglesia y el hermano José Luis nos sale con que no es eso.
Pero no soy yo, créanme, es la Biblia. Es la Biblia. Son modelos basados en expectativas. Si queremos ver al Jesús de la Biblia, aprende de mí, que soy manso y humilde. La siguiente. Hace tiempo se popularizó mucho el tema de Jesús. Ustedes recuerdan los años 70, Cristo te ama ¿se acuerdan de esa? ¿Quién la cantaba? La canta. ¿Quién? Tiene un nombre muy bonito, por cierto. José Luis. No, Rodríguez, no, José Luis, con eso. Si lo quisiéramos más bonito, era José Luis Cepeda. Pero en aquel entonces se buscaba mucho la experiencia. Vas a la iglesia donde tengas una experiencia. Y entonces, como consecuencia de esto, la gente decía, yo voy a esa iglesia porque allá sí está Dios. Yo no sé qué tiene, allá se siente más bonito. No, aquí el hermano nos regaña y aquí los hermanos no le echan ganas. Allá se siente el fuego. Y entonces la gente empezaba a ir de aquí y ya después a otro lado y luego a otro lado en busca de una experiencia. ¿Qué es Jesús para ti? Hermanos, pregunta errónea, equivocada, falsa, falacia. Incluso destructiva, desorientadora. ¿Qué es Jesús para ti? Ni la contestes. Porque entonces le preguntamos a muchas personas qué es Jesús para ti. Jesús no puede ser lo que tú quieras. Jesús no puede ser lo que tú experimentas. Es que Él me habla y Él me sanó. Entonces Jesús es el sanador. Jesús es el maestro. Jesús es el guía. Jesús es el que escucha. No. Jesús es quien es, no lo que tú experimentas de Él. ¿Queda claro? ¿O no soy claro? Existe lo que se llama la teología de la experiencia. Jesús no es una experiencia. Jesús no es una experiencia. Jesús no es una experiencia. Él es Dios. Él es Rey. No, es que pues esto para mí no es nada. Yo no he tenido esa experiencia que dice la hermana, que hasta lloró. Entonces yo no conozco entonces a Dios. Porque es falso. Esto es falso. Él no es una experiencia. Una experiencia limita la percepción. Por eso muchos queremos que Jesús sea lo que queremos. Cuando alguien me dice, oye José Luis, tú me caes muy bien porque por algo, ¿no? Así por esto. Entonces yo digo, si supiera que no soy así como él cree, pues ya no me va a querer. Así es el ser humano. ¿Sabían eso, hermanos? A ver, pon la siguiente. Nosotros, en la cultura en que vivimos y moldeados por su filosofía, está moldeada también la forma en que nos vinculamos. Por lo tanto, la gente que nos hace sentir bien, la gente que nos cae bien, la gente que hasta es más parecida a nosotros, ¿qué creen? Es a la gente que aceptamos. Pero la gente que no nos cae bien, que no es como nosotros, comenzamos a rechazarla. Hermanos, Jesús no se amolda a nosotros, no se limita a nuestras expectativas, ni se somete a nuestros caprichos. Jesús es como Él es. 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 El ser humano no solo malinterpreta la realidad, también malinterpreta a Dios. Y el corazón entonces proyecta sobre Dios lo que quiere que Dios sea. Cuando estaba en el seminario teníamos un maestro que también era profesor de idiomas en la UNAM y nos dijo, me acaban de hacer una pregunta muy buena ya en los de filosofía en la UNAM y dice, me preguntaron, a ver, profesor, usted que es cristiano, ¿Dios crea al hombre
o el hombre cree a Dios. ¿Y qué les dijo? ¿Qué le dijo, profe? Que las dos son correctas. Dios crea al hombre, pero el hombre se crea su propia imagen de Dios. Si necesito poder, quiero a un Dios fuerte. Si necesito alivio, quiero a un Dios médico. Si necesito validación, quiero a un Dios que me apruebe. Pero Cristo no se ajusta a tus necesidades, ni siquiera inconscientes. Más bien está para redefinir nuestra percepción. Y si entendemos esto, veremos a Jesús como Señor y nada más. Sí, la Biblia dice todo lo demás, pero si nos reducimos solamente a esa característica o a esa atribución o atributo, dejamos de ver las demás. Dicen que iban unos ciegos y pues llegaron al zoológico y pues quisieron saber cómo era el elefante. Y entonces se acercaron los ciegos para tocarlo y ver cómo es. Y alguien agarró la cola y dijo, ya sé cómo es el elefante. Es como un lazo largo. Otro agarró una oreja y dijo, no es como una soga, es como una hoja grande. Y otro agarró una pata y dijo, no, es como un tronco de árbol. Muchos hemos hecho esto de la vida cristiana, hemos hecho esto de Dios. Creemos en Dios y predicamos ese Dios que nosotros concebimos sin tomar al Jesús de la Biblia, al Jesús Rey. Muchos nos decepcionamos de Dios, porque Dios sentimos que nos ha fallado. Pero Dios no ha fallado. Simplemente lo que ha fallado es la expectativa del Dios que nosotros creíamos que era, que Él nunca prometió que sería. Que nosotros pensamos que Él haría algo que Él nunca prometió que haría. Dios no hizo lo que yo esperaba. Dios no respondió como yo quería. Hermanos, no es una crisis de fe, es de interpretación. La confusión no está en Cristo, está en las falsas expectativas. Por lo tanto, necesitamos leer la Biblia. Necesitamos conocer al Dios de la Biblia, al Dios soberano, al Rey de reyes y Señor de señores. Una y otra vez lo enfatiza la Escritura. Y en tercer lugar, hablando de la confusión, hablemos un poco acerca de las emociones. Muchas gracias, hermano. Con esta se me acaba ya la voz o renace. Con ese se me alegra el corazón. ¿No? Gracias. Si alguien más quiere cooperar con algo, es bienvenido. Los Hosanas, versículos 8 al 11. ¿Qué dice, por favor, hermanos? Léanlo fuerte. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea.
la gente se conmovió, dice la Biblia, la ciudad se conmovió. En griego significa un sacudimiento, un temblor, una desestabilización. Y entonces viene la pregunta, ¿quién es este? Cuando una persona entra en confusión, también se desorienta. A veces sucede cuando alguien tiene una caída, un golpe o una convulsión y la gente se desconecta y entonces se genera esta confusión. Hay hosanas, hay gritos. Y dice los otros evangelios que esta gente que estaba allí eran los que habían venido a la fiesta de la Pascua. Había 3 fiestas que no se podían perder los judíos. La primera era la de la Pascua, la segunda, la de los tabernáculos, y la tercera, que en realidad la tercera sería la segunda. Les voy a dar, es la de los tabernáculos. Les voy a dar una pista. Empieza por Pentecostés. Exactamente. La fiesta del Pentecostés, que en realidad se lleva a cabo 50 días después de la Pascua. Fue la venida del Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés. Estas personas, queridos hermanos, estaban muy emotivas, pero la emoción no es suficiente para entender el señorío de Cristo. No es suficiente. Porque están celebrando, pero no alcanzan a comprender que celebran. Están emocionadas, pero no están rendidas bajo el señorío de Cristo. Y esto, hermanos, describe cómo la emoción no es suficiente. La siguiente. Ustedes recordarán que cuando Jesús habló acerca de la parábola del sembrador, digo que parte de la semilla cayó entre pedregales, entre piedras, y como no había profundidad de tierra, brotó rápido. Pero como no había profundidad, pues entonces, cuando salió el sol, se secó. Estos son, explicó Jesús en el versículo 18 de Mateo 13, aquellas personas que reciben en el momento el Evangelio, motivados por la emoción. Pero como no tienen carácter, como no tienen un discipulado, cuando vienen las pruebas, hasta ahí llegaron. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Es una fe superficial? ¿Es una fe que queda solamente en las emociones? ¿O es una fe que moldea nuestro carácter? Nuestro carácter. Porque si leemos, hermanos, el Evangelio, las emociones como tales no son suficientes. Porque las emociones son temporales. ¿Hoy me caes bien? Y mañana ya no. Hoy te aman, mañana ya no. Hoy te quieren, mañana ya no. Las emociones son así. Por lo tanto, hermanos, basar el Evangelio, basar la salvación, basar la fe en aspectos como las emociones no es suficiente. No es suficiente. Hace falta, hermanos, que el Evangelio transforme nuestro carácter. Y si vamos solamente detrás de una experiencia, y si vamos solamente de una parte emocional y no trabajamos la parte del carácter, nunca vamos a echar raíces en el Evangelio. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida cristiana? ¿Es una vida enfocada solo en lo emocional?
o enfocada en tu carácter. Sí, porque alguien puede decir, a mí me gusta la iglesia porque qué bonito cantan los hermanos. A mí también me gusta. ¿A cuántos les gusta, hermanos, cómo cantan los hermanos? ¿Todos? Hay algunos que no, ¿eh? Ya vi que no. Hay algunos que no. O alguien puede decir, no, yo voy ahí porque, pues, el hermano Freddy es muy buena onda. ¿Cuántos les cae bien, hermano Freddy? Levanten su mano. No todos, hermano, no todos. Bueno, dice, no soy monedita de oro, ¿verdad? ¿Y tu carácter? ¿Y tu carácter? ¿Y tu carácter para buscar a Dios está mediada por la conciencia que tengas de que Él es Dios? ¿Qué significa aquí en esta parte? Rey. Miren. La siguiente, por favor. Aquí hay una palabra que significa ahora rey. Hace rato, Señor, pusimos que era curios y viene ahora rey. En griego, hermanos. Se los comento nada más por lo que les voy a platicar, no tanto para que vean que sí estudié. Es basileus. De ahí viene la palabra basílica. ¿Han escuchado la palabra basílica? Ah, ok. Porque en otro lado les pregunté, ¿adivinen con qué se refiere basileus? Y alguien dijo, con basílica. No, con la basílica, no con una basílica. Conocemos una basílica, así se le llama, ¿no? Pues ahora deben de saber que se llama basílica, porque ahí hay un reinado. Significa soberano, digno, tener el mando, rey de reyes. Porque quiero ir cerrando, hermanos, quiero ir cerrando. Si Jesús no es el que yo quiero que sea, si Jesús jamás se va a moldar a mis caprichos o a mis percepciones, si Jesús no es el que me ha enseñado la religión, si Jesús no es el que me ha enseñado toda la mercadotecnia del internet, ¿qué si es Jesús? ¿Qué si es ese rey? Vean, rápidamente, hermanos. Implica saber que Jesús tiene el control de todo, de todo, de todo. De las aves del cielo, que no caen, de la flor, del árbol, que se viste de los colores, las plantas, que las aves que comen. Significa tener todo el control aún de los pensamientos de aquel que dice algo que no te gusta escuchar. Significa entender que Él nos guía a través de su palabra y el Espíritu Santo para que lo conozcamos tal cual es. Significa que ante Él, solamente ante Él, nos confesamos y agradamos y le agradecemos todo lo que Él hace. Significa que buscamos agradarle y no que Él nos agrade a nosotros. Significa que esperamos su aprobación. Hermanos, hoy, en este día, necesitamos saber que estamos hablando de predicar, de compartir a Jesús. Tengamos cuidado. No compartamos a Jesús equivocado, la percepción equivocada, ni siquiera lo que para ti significa. Predica a Cristo y al Jesús de la Biblia, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que tiene todo en sus manos, el pasado, el presente y el futuro, la perdición y la salvación, la salud y la enfermedad, la alegría, la tristeza, todo lo tiene en sus manos. A este Cristo es al que hay que promover. No podemos caer como muchas iglesias en abaratar el evangelio. No, Cristo aquí te está esperando. Cuando quieras, Él va a estar aquí. Él va a estar aquí. Ajá, sí, ¿de dónde sacas eso? No, pues es que yo así lo veo. Pues estás equivocado. No, mira, este es el Cristo que te va a ayudar y que te va a solucionar y que te va a resolver. Ajá, ¿y de dónde sacas eso? Tienes que enseñarle a la persona a que confíe que
Mientras nosotros veamos al Señor como Señor, no hay nada malo en esta tierra. Lo voy a repetir. Hay que enseñarle a la gente y tener la convicción de que si confiamos en Dios, que Él tiene el control de todo, no hay nada malo en esta tierra. Y los que mataron a Jesús, Jesús lo estaban matando y Él decía, Padre, perdónalos. Él nos dijo, no, qué gente tan mala, y yo aquí muriendo por ellos. No me entienden. Hermanos, este es al Cristo que debemos predicar. Al Cristo que es Señor. Porque, ¿será que decepcionamos a Dios, hermanos? Alguien dijo por ahí, no, todos decepcionamos a Dios. Así como Dios, yo no lo esperaba de ti, ¿eh? O sea, yo no lo esperaba de ti. Tienes 5 Biblias en tu casa, tienes 4 canales de YouTube donde escuchas los sermones del templo y yo no lo esperaba de ti, no esperaba, me has decepcionado. Dios, hermanos, ¿hará eso? No, si con el Señor ya no lo vuelvo a hacer. Te perdono de todos modos. Nosotros no decepcionamos a Dios, no hacemos algo que Él no sepa, que Él no espere. Miren, hermanos, cómo se ha deformado nuestra percepción de Dios. No lo decepcionamos. Y aunque la Biblia dice, hermanos, también que el espíritu se entristece. Hermanos, esa es en la interpretación bíblica, es una figura que se llama antropomorfismo. Pero, hermanos, eso no le pasa al Espíritu Santo. ¿Por qué estás triste, Espíritu Santo? Es que está pecando persona. Y pues no, eso no está bien, me pone triste. O sea, ¿de veras nos imaginamos al Espíritu Santo así? ¿De veras nos imaginamos a Cristo llorando ahí? No, es que estoy muy mal porque nadie acepta en su corazón. Ese, hermanos, es una idea y una versión pero muy hollywoodense. Por eso yo les dije que cuando el Evangelio llegó aquí, bueno, no lo dije yo, lo escuché el día de ayer, cuando el Evangelio llega a América Latina o cuando llega a América, es una industria. Y las escuelas, las instituciones eclesiásticas también son una industria. Y todos los medios son una industria. Y todos los servicios son una industria. Hermanos, Jesús no es una industria. Jesús no es el que nos pinta Hollywood acá con un cabello hasta acá. Y no lo digo porque yo sea envidioso. Con unos ojos azules. Yo de chiquito, hermano, los tenía azules, no sé qué me pasó. Creo que me dio mucho el sol. Pero esa imagen no es real. Que digan, hermanos, es que yo vi a Jesús, ya vi cómo es. No es real. Hermanos, estos saben de dónde bajé estas imágenes. Y no solo yo, todos los que ponemos aquí. ¿Saben de dónde las sacamos? Sí, lacompu.com. Pero este no es Jesús. Este no es Jesús. Hay que predicar a Jesús como rey, como autoridad. Hermanos, y creo que toda nuestra imaginación no es suficiente para poder entender cómo es que Él es Dios. La siguiente. Por eso, hermanos, el día de hoy quiero que entendamos algo mucho más profundo en este día de la entrada de Jesús a Jerusalén. Cristo se revela como el Rey, pero el hombre responde con confusión. Jesús es alguien a quien tú buscas cuando estás necesitado. Jesús es alguien que solamente admiras. Jesús es alguien que escuchas ocasionalmente. Jesús es tu Rey. Hay que reconocerlo como Rey. Hay que dejar de interpretar a Cristo desde nuestra necesidad. Necesitamos empezar a someternos a Él y solo a Él. Conciencia. Conciencia, hermanos. Conciencia para seguir a Jesús como Rey. Porque nuevamente, si no vemos a Jesús como Rey, nos llenamos de peticiones en nuestros miedos. Pero si vemos a Jesús como Rey,
de nuestro corazón solamente habrá gratitud, gratitud, gratitud. Porque todo lo que pasa en nuestra vida es por Él y para Él. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Pongámonos de pie. Tal vez llevas mucho tiempo pidiéndole al Señor y crees que Él no te escucha. Ya no le pidas, ya no le pidas. Agradécele. 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 Porque Él tiene cuidado de nosotros. Estás en una enfermedad. Agradécele. Porque estás viendo ahí la mano de Dios. Si no lo ves, vas a estar viendo la mano del diablo, de los virus, de las bacterias. Ahora hay gente que ve hasta Trump allí. Que Trump tiene la culpa de todo. Sí, de veras, hermanos, yo he escuchado gente que eso piensa. Dios está en todo, en tu familia, en tus hijos, en la solvencia de hoy, en tu respirar. Está en todo, en cada detalle. Y gracias a Dios, porque si crees que eres tú, lo que tocan tus manos, lo que miran tus ojos y las intenciones de tu corazón, todo lo echan a perder. Así dice la Biblia. Porque nuestras mejores acciones son como un trapo que ensucia más. Gracias a Dios, porque no somos nosotros. Soy muy inteligente. Mi chamba y yo. No, son mis habilidades y mi destreza y mi salud y mi fuerza. Nada eres sin Dios. Nada eres sin Dios. Amado Padre, gracias porque hoy no levantamos unas palmas como otros años. Pero queremos, Señor, abrir nuestra conciencia. Quienes estamos hoy aquí escuchando este mensaje, podemos darnos cuenta de lo lejos, lo lejanos que estamos de verte como nuestro Rey. Y no porque no te veamos, tú dejas de ser Rey. Tú eres Rey, aunque nosotros no seamos conscientes. Pero queremos, Señor, verte como Rey, estar más cerca y más en armonía. Señor, gracias por lo que pasa. Algunas cosas del día nos gustan y otras no. Señor, no permitas que nos enojemos contra los demás. Permítenos mirarte a ti, aún en los demás. Señor, quita de nosotros esa actitud de tenerle miedo al mundo, al diablo, a las personas, atribuir envidias, situaciones como que nos quieren hacer daño. Señor, a veces nos hablas a través de personas que nos dicen ciertas verdades que no nos gusta escuchar. Señor, gracias por cada uno de los que hoy escuchamos tu palabra. Y que tu Espíritu Santo profundice esta verdad en nuestro corazón para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Oramos. Amén.